siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Toda la gloria y toda la honra al Hijo de Dios, al perfecto sacrificio en la cruz por nuestros pecados, por los siglos de los siglos. Recibe adoración. Nuestro corazón te desea, nuestro corazón ama tu nombre. Glorifícate en este tiempo, Señor. Manifiesta tus misericordias, tus grandezas en nuestra familia, en nuestra vida. Amén. Gloria a ti, Señor. Muy buenas tardes, le invito a inclinar su rostro, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta hora. Solamente lo único que deseamos, Señor, es poder escuchar tu voz. Queremos ser como los discípulos que sentados a los pies del Maestro escuchaban la palabra. Y Padre, no solamente es escucharla, sino que podamos entender lo que nos dice el efecto de Santiago, salir, Señor, y ser hacedores de ella. Padre, en esta hora ponemos tu tiempo, es tu palabra, y tú eres el que habla, en el nombre glorioso de Jesús. Y toda la iglesia dice: quiero compartir un tema, hermano, usa la espada correcta. Escuché el testimonio de una persona, un adulto mayor, 60 y tantos años, muy afanado a las armas. Le gustaban mucho las armas, tenía una colección de armas. Pero se convierte a Cristo y obviamente siente en su corazón deshacerse de las armas, porque representaba un peligro para su familia. Pero había una en particular que le gustaba mucho y dijo: esta tiene un valor sentimental, de esta no me deshago, esta me quedo con ella. Y conservó esa arma porque tenía un valor sentimental. Pero un día muy bueno, con una terminación mala, llega la familia, los nietos. Y usted sabe que cuando los niños están en casa, lo escondido y secreto se vuelve a la luz pública, porque trasculcan todo. Y los nietos encontraron el arma. Y al principio solamente como que está bonita, pero uno de ellos la tomó y la empezó a ver, y le apunta a su hermanita y acciona el gatillo y se oye el disparo, ¡pum! Llegan y se dan cuenta que la niña estaba muerta. Él se preguntaba ¿por qué? Y si ya se había hecho de todas las armas, ¿por qué no se deshizo de esa también? Y es lamentable porque tenía que ver con su vida pasada. Y muchas de las veces nosotros conservamos un arsenal, un armamento. Y yo quiero compartirle esto, porque yo creo que si usted me ve con esto, no se me acerca. Y más si fruño las cejas o me pongo en cara de enojado, menos se me acerca. Porque lo primero que va a decir, en peligro, y un espíritu chacarrero venga y lo tome y me filetee. Yo le quiero decir, muchas de las veces nosotros andamos así, andamos armados. Y es lo que quiero compartirle en esta hora. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 47 en adelante. Vamos a transitar en algunas líneas de la Biblia para ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida el día de hoy. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 47, dice de la siguiente manera: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les dio como señal diciendo: al que yo besare, ese es, a prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron.
Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán o morirán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Oiga, qué impresionante, porque uno puede decir: ¿cómo? Aunque nuestro amigo Mateo no ventila a la persona que trae la espada, Juan sí pone el dedo y dice: ese era Pedro. Era Pedro el que le cortó la espada a Malco. Pero 3 años caminando con Jesús y traía una espada. Y esto es un poco de consuelo para nosotros, porque va a decir: bueno, yo tengo menos tiempo y todavía sigo usando espadas. Pero vemos algunos que ya llevamos algún largo recorrido en el camino del Evangelio y seguimos trayendo un arsenal en nuestra vida y vamos por ahí hiriendo gente. Malas conductas, malas palabras, palabras hirientes. Y en la vida de Pedro yo puedo ver algo. Fue una persona que vio milagros, que vio cómo se levantó un paralítico, vio un ciego, vio cómo se levantó un muerto, pero él sigue trayendo una espada que representa para él autoridad. No la quiso dejar. Al igual que este hombre anciano que tenía armas, él no quiso dejar su espada porque para él representaba una seguridad. Sin embargo, tiene que haber un momento dado que tenemos que soltar la espada y tomar la espada correcta. Mi primer punto sería la afilada lengua. La afilada lengua. Vaya conmigo rápidamente allá a Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Y en cuanto lo tenga, dígame amén. ¿Ya lo llegó? ¿Ya llegó ahí? Dice Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombres, vamos a hacer un paréntesis y también ponerle ahí mujeres, aunque se refiere a toda la especie humana, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Se ha preguntado por qué a veces no está rodeado de gente? ¿Por qué nadie quiere platicar con usted? Yo en lo personal, cuando noto y veo que alguien tiene un mal carácter, porque de repente los hay, le dices a alguien buenos días y lo primero que te dicen que tienen de buenos. Qué bonito salió el sol. ¡Ja! Como tú tienes aire, yo tengo un calorón. O sea, no es grato platicar con una persona que no sabe controlar su lengua. Y nos dice la Escritura que habemos personas que nuestras palabras son tan hirientes como una espada. Y esto se logra ver por la cantidad de amigos o conocidos que al menos te mandan un WhatsApp. Pero si no los tienes, algo puede haber en tu vida. Traes un arsenal tal vez. Traes una espada que no has soltado. Porque hay hombres cuyos golpes, sus palabras son como golpes de espada, hermano. Y entonces estamos hablando de carácter, estamos hablando de conducta. Estamos hablando que no he soltado prenda, como dicen los muchachos. Todavía se me salen malas palabras, todavía tengo comentarios hirientes, tal vez todavía estoy chismeando, suelto murmuración, todavía critico. Golpes de espada, palabras de los hombres son como golpes de espada. Nuestras conductas, nuestras palabras son como golpes de espada. Nuestros comentarios hirientes. Santiago capítulo 3 versículo 1, usted lo debe de recordar. El apóstol Santiago, que es el hermano del Señor Jesús, él expresa en su carta general y dice: hermanos míos, no se crean maestros sabiendo que van a recibir mayor condenación. ¿Por qué dice esto? Porque ustedes se creen maestros creyendo que conocen la palabra, pero tienen un detalle que no han sabido controlar. Dice el versículo 2: porque todos ofendemos, dice,
muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Está hablando de la lengua. Dice el versículo 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Lo que está diciendo el apóstol Santiago, está diciendo, ¿sabes por qué persistes en el pecado? Porque si no puedes controlar algo tan sencillo como es la lengua, ¿cómo quieres controlar todo un cuerpo? Eso es irónico, no se puede. Y lo que está diciendo, te crees un maestro de la palabra, te crees con un amplio criterio que conoce la palabra, pero esto, la lengua, que es golpe de espada, te traiciona. Tienes una lengua tan afilada que ya le has hecho muchos cortes a toda gente. Has mochado cabezas, has mochado orejas y sobre todo relaciones de amistad. ¿Cuántas personas no hemos dejado en el camino porque quizás hemos hablado mal de ellos? O tal vez hemos dicho cosas que ni siquiera nos consta, bajo el argumento, pero no se lo digas a nadie. Eso se llama chisme. Así que qué interesante nuestra afilada lengua. Si no somos capaces de refrenar un pequeño miembro del órgano de nuestro cuerpo, ¿cómo frenaremos lo demás? Y lo demás sí nos lleva a pecados condenatorios. Mi segundo punto, ¿por qué cargamos espadas, temperamentos? ¿Por qué las cargamos? Dice Juan capítulo 18, versículo 10. Juan capítulo 18, versículo 10. Y aquí es donde Juan, el discípulo amado, uno de los hijos de Zebedeo, él dice y desenmascara lo que Mateo no quiso decir. Juan sí lo menciona. Dice Juan 18, 10. Entonces Simón Pedro, aquí él sí menciona quién era, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Nos da unos datos precisos. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa del Padre que me ha dado, ¿no la he de beber? Ahora, qué interesante, porque si hablamos de Pedro, es el personaje más emblemático en la Biblia, junto con el apóstol Juan, que el Señor Jesús lo traía para todos lados. Si era a la transfiguración, ahí va Pedro, pero iba con su espada. Y vaya, a mí me hace pensar esto, amado hermano, que queremos ser partícipes de las cosas de Dios, pero no queremos dejar algunas cosas. O sea, sí me gusta leer la Biblia, sí me gusta orar, pero mi carácter, Señor, es igual al de mi abuelito. Y así como era mi abuelito, yo me veo, así que no me pidas eso. Y el argumento de es que así soy yo, ¿y qué? Ese es como no quererle darle chance al maestro. Es no decir, mira, puedes trabajar en otras áreas, pero en esto no me lo toques, porque es mi esencia. Todos me conocen como Mayito el Gruñón. O sea, no, si me cambias, ya no me van a conocer igual. Y eso, amados, es abrazar todavía el pasado, añorar. Porque la Biblia nos dice en Corintios 5:17, la segunda carta, de modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, nuestra naturaleza ya quedó atrás, pero nosotros todavía queremos seguir conservando nuestra vieja naturaleza. Queremos seguir conservando nuestras viejas acciones. Queremos todavía seguir, vaya, déjenme usar esta analogía, queremos todavía seguir en los lavaderos y platicando con la del 8. ¿Te enteraste? Cuando nosotros ya no estamos para eso, amado hermano. Se nos dio una lengua y unos oídos para poder comunicar un mensaje y para poder escuchar cosas que vienen de lo alto. Pero a veces del oído nos entra el efecto de los griegos. Estamos deseosos de escuchar cosas nuevas y no de la Biblia meramente, sino qué fue lo que pasó, por qué se separaron, por qué esto, por qué aquello, y nada más llenando nuestros oídos y nuestro corazón, almacenando en nuestro disco duro información que no nos ayuda. Así que yo veo esto, el cargar espadas, como el apóstol Pedro, es que tenemos más confianza en nuestra propia justicia que en la justicia de Dios. Porque el que van a aprender es al Señor Jesús. Y Él dice, yo te defiendo. Y le preguntas, ¿Dios necesita ayuda? ¿Acaso Dios necesita ayuda? Y el mismo Señor Jesús le dice, mira, guarda tu espada, porque si yo quisiera, yo mando traer una multitud de legiones de ángeles. Y queremos nosotros arreglar cosas espirituales,
con cosas carnales. Queremos arreglar cosas espirituales con cosas carnales. Le pongo un ejemplo: un conflicto entre dos personas que se hablaron, se dijeron, y lejos de venir con la persona correcta, mejor va con otro. No, no te juntes con él. Yo lo tenía por amigo y me hizo esto. ¿Y sabes qué es lo que va haciendo? Regando veneno por todos lados. En vez de que venga con la persona correcta y le diga, ¿sabes qué? Tu acción, esto me provocó esto. ¿Por qué vamos a ponerlo delante de Dios? Y empezamos a distribuir nuestra lengua afilada por todos lados, a mochar orejas y a mochar relaciones de amistad, en vez de arreglar las cosas. Yo veo esto, amados hermanos: el cargar una espada es porque tenemos más seguridad en nuestra propia carne que en las armas del Señor. Dice segunda carta de Timoteo 1:7, hablando de Pedro trayendo espada: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto tiene que ver con dominio propio, tiene que ver con saber dominarme. ¿Qué debo hablar? ¿Qué no debo de hablar? Usted es responsable de lo que dice, pero también de lo que no dice. Y para eso necesitamos el Espíritu de Dios. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Cuando leemos Hechos 1:8, que dice recibiréis poder, y todo el mundo entra en una especie de sí, yo quiero el poder. ¿Para qué lo quieres? Y pensamos que tener el poder, pensamos que es como el mago, para que yo ponga la mano sobre los enfermos, se caigan y sanen. No, realmente no es para eso. Porque cuando tú lees Hechos 1:8 y te dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigos. La palabra testigo viene de la raíz etimológica marturión, que quiere decir mártir. Para eso necesitas al Espíritu Santo, para los conflictos y las situaciones que quizás te van a hacer afuera por causa del Evangelio. El Espíritu Santo entra en una función como de te estoy anestesiando para que tu carne no te duela. Para eso es. Pero nosotros entendemos mal a veces, amados hermanos, y por eso nos dice Timoteo: cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida, entonces hay poder, pero también hay amor, y sobre todo hay dominio propio. Qué triste cuando no sabemos dominar nuestras emociones y nuestra lengua. Es muy lamentable. ¿Se ha preguntado por qué no tengo amigos? ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué siempre se juntan a platicar allá y a mí no me incluyen? Porque quizás tu afilada lengua te lo está impidiendo, porque apenas llegas y ya les mochaste dedos, ya mochaste. Necesitamos ver cómo está nuestra vida, si realmente Dios está imperando, gobernando mi vida, o solamente estoy aparentando algo. Reconocer al Señor Jesús como nuestro Señor es entender que confío en Él, no en mi carne, confío en Él. Tiene que ver en que yo rindo todo a Él. No depende de mí, depende de Él. Mis argumentos no cuentan, lo que cuenta es la palabra de Dios. Mi criterio vale, pero cuando va enfocado a la palabra del Señor. Y ese argumento de así soy yo, nadie me puede cambiar, es decir, vine a perder el tiempo en la iglesia solamente. Porque aquí en la iglesia, mi amado hermano, argumentamos, no, yo para qué voy, ahí hay muchos hipócritas. Bueno, pues todavía sobran muchas sillas. Eso no funciona. Aquí es un hospital donde Dios viene a tratar con cada corazón que traemos problemas de afuera, y aquí es donde deberíamos encontrar un bálsamo, donde Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Pero empezamos a ver a los demás, allá está fulanito, si vieras lo que puso en el Facebook, y lo que anda haciendo, y estar fijándonos en los demás, no te logras concentrar en Dios. Dice Lucas 9:23, todos lo conocemos, era el versículo lema de Vida Discipular 1, ¿lo recuerdan? Y decía a todos: si alguno quiere venir, no hombre, ya se les olvidó Vida Discipular 1. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta invitación Jesús la hace a más de 18,000 gentes, porque Reina Valera solamente registra los 5,000, los hombres, no se contabilizan las mujeres ni los niños. Eran alrededor de 18,000 gentes cuando Dios multiplica los panes, y solamente los siguen 12 personas. Y decía a todos: si alguno quiere venir. Pero una parte que me gusta cuando dice niéguese a sí mismo, tiene que ver con deja tu manera egoísta de pensar y de vivir. Toma tu cruz. La palabra cruz en los tiempos de Jesús era sinónimo de muerte. La crucifixión de Jesús no fue la única, era una práctica que hacían los romanos. Entonces lo que está diciendo Jesús: niégate a ti mismo y muere cada día.
Y ese es el problema, que no queremos dejar morir el aguayón, hermano. No queremos dejar morir la carne. Queremos que resucite cada día. ¿Por qué? Porque la carne me da satisfacción. La lengua me siento bien cuando hablo de la gente. Mis oídos me siento bien cuando escucho chismes. Y ya no hablamos de lo demás, pero necesitamos lo que dice Lucas 9:23. Dejar mi manera egoísta de vivir, de pensar y crucificarme cada día. Tiempo después el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, otro versículo de vida discipular 2. No sé si lo recuerdan, si no se lo recuerdo. Con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes lo vivía en los deleites de la carne, ya la crucifiqué, ahora lo vivo en fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un ejemplo hipotético. Imagínense que usted era bien bueno para llevar dimes y diretas. Los periódicos locales se le quedaban corto. Imagínese la información que llevaba usted a toda la gente. No, si supieras. Ahora si llevara la información correcta, que es el Evangelio, ya hubiéramos ganado la ciudad. Ya hubiésemos ganado la ciudad. Pero no queremos soltar la espada. Queremos todavía que nuestra carne viva. Así que, amados hermanos, ¿por qué un creyente carga espadas? Porque confía más en su propia justicia que en la justicia de Dios. ¿Por qué razón? Porque no hemos nacido de nuevo correctamente. Vaya, somos prematuros espirituales. Estamos en un proceso de crecimiento. Y es correcto. Pero a veces ya tenemos más de 30 años y todavía seguimos haciendo las mismas acciones. Según las estadísticas de iglesia, se dice que una persona puede durar joven, hablando del nuevo nacimiento, solamente un año. Se le puede nombrar como una persona nueva. Después del año ya debe ser una persona fructífera. Y yo creo que aquí vemos personas que tristemente llevamos más años, ¿no?, en las cosas del Señor. Ya debemos ser abuelos espirituales, no solamente hijos, sino también abuelos espirituales. Dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Esto tiene que ver con carácter, temperamento, lo que estamos hablando. Mejor es el que tarda en airarse, el que dice, ¿qué gano con enojarme? Y el que gobierna su espíritu, que el que toma una ciudad. Mi tercer punto, familia, es todo aquel que trae una espada la va a terminar usando. Todo aquel que trae una espada la va a terminar usando. ¿Por qué razón? Imagínense que yo anduviera por la calle con este cuchillo aquí y de repente alguien me insulta, ¿qué traes? Y lo fileteo. Si no lo trajera, no lo usara, pero como lo traigo, lo voy a usar. Toda persona que trae una espada la va a terminar usando. Mire, en Romanos 8:1, todo aquel que ha rendido su vida al Señor, debe vivir como el Señor lo ordena, lo que decía Isaías hace rato. Todo aquel que ha rendido su vida al Señor, tiene que vivir su vida como el Señor lo ordena. La oración de fe que nos dice Romanos, cree en el Señor Jesús, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa oración sí funciona cuando la entendemos. ¿Por qué Pablo la dice a los romanos? Porque cuando los romanos querían convertirse a ciudadanos romanos, tenían que hacer una declaración, como lo hacen los mexicanos que se van a Estados Unidos, la declaración de la Constitución. Entonces lo que hacían los que se convertían a la ciudadanía romana, declaraban que el César es el Señor. Pablo toma eso y dice, lo mismo sucede, te conviertes un esclavo de César con los beneficios de Roma, acá es igual. La oración de fe, te conviertes en un esclavo de Cristo con las bendiciones celestiales. Pero nosotros pensamos que tienes que decir la oración y ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y dónde quedó el discipulado? ¿Dónde quedó el seguimiento? ¿Dónde quedó tu labor como discipulador para llevarlo a los pies del Señor, cerciorarte que camine correctamente, que no vuelva atrás, que siga caminando en las cosas de Dios? Eso es lo que tiene que ser así. Y cuando llegamos a Romanos 8:1, que para mi gusto Romanos es la carta más preciosa, yo creo que muchos van a estar de acuerdo, porque es una tesis de Pablo hablando del Evangelio. Dice Romanos 8:1, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne. Ahora, si usted se está dando cuenta algo, nos dice allá en la carta de Gálatas, que solamente hay dos frutos. ¿Qué es el fruto de qué?
de la carne y del espíritu. Y si yo empiezo a analizar mi vida, no levante su mano, pero si yo empiezo a ver mi vida y empieza con cosas, con acciones, enojo, ira, contiendas, y yo, este sí lo tengo, este lo tengo, este lo tengo, este lo tengo. Entonces, amado, ¿por qué no le ha dado chance a Dios para que todo eso se contrarreste y diga, este ya no, este ya no, este ya no, este ya no, y luego se va el del espíritu? Tengo todos. Ahora, es un combo. Tienes uno, tienes todos, porque no es frutos, es fruto. Tienes uno, tienes todos. Lo mismo con el de la carne. Tienes uno, ese va a abrir la puerta para todos. Así que necesitamos, ya no hay condenación para aquel que es guiado por el Espíritu Santo. No hay condenación para aquel que haya creído en Cristo. Y dice el versículo, el versículo 5, porque los que son de la carne, cosas piensan de la carne. Esto no necesita explicación. Porque si usted anda en la carne diciendo, ya me quiero enterar lo que pasó, usted está pensando nada más en el puro chisme. Si usted tiene problemas con la vista, quiere ver qué es lo que está pasando en el celular, quién fue todo lo que sucede acerca de la pornografía, entonces está pensando en la carne, porque está queriendo alimentar solamente la carne. En relación a sus oídos, ¿cuál fue la última canción que sacó el Commander? ¿La quiero escuchar? Usted está pensando en cosas de la carne. Y aquí nos dice, versículo 5, porque los que son de la carne, solamente las cosas de la carne se la viven pensando. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Y hago un paréntesis. El día de ayer tuvimos un culto unido, muy bonito. Y se nos presentó un detalle porque tuvimos una alabanza muy bonita el día de hoy, muy fluida. Y se derivó de lo que le quiero contar. Carito Nadia, la chica que canta y toca, pues se enfermó con un evento que teníamos en Puerta. Y pues no había quien cantara. Y Víctor dice, pues suspéndelo. No podemos suspenderlo porque es otra iglesia. Y no les voy a decir, oye, pues se enfermó. Y voy a decir, oye, ¿es artista o es ministro? Y dije, no, vamos a ver cómo le hacemos, vamos a orar a Dios. Y se me ocurre hablarle a un amigo de Tampico. Y le digo, oye, mira, tengo un problema así, ya sano, andas por la Huasteca. No, dice, cualquiera que sea el problema, tú dime, nosotros te apoyamos. Vinieron especialmente de Tampico a ministrar la alabanza, amados hermanos. ¿A dónde quiero llegar? Porque se le avisó a cada uno de sus jóvenes, y lo que me entristece, y se lo digo delante de Dios, es que usted está enterado que ya empezaron las clases y le permite a su hijo que se quede en casa. Y eso es lo más lamentable. Porque tuvimos una alabanza tan preciosa, fue un servicio de alabanza y adoración, con un joven ministro de alabanza, adorador a Dios, nuestro amigo Isaac Juárez, que ya lo ha visto, vino con la banda especialmente, y le dice, ¿a qué horas es el evento? A las 6 de la tarde. Sí me alcanza. Y yo me quedé pensando, digo, ¿te alcanza para qué? Es que entro a trabajar a las 12 de la noche. ¿Sabe? Eso es un adorador. 8 de la noche salió de aquí, se fue para Tampico, porque a las 12 entraba a trabajar. ¿Y su hijo dónde estaba? Los que son de la carne, las cosas de la carne piensan, amado hermano. Dice el versículo 6 de Romanos 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Wow. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, amado hermano. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Yo creo que necesitamos analizar nuestra vida. Que Dios haga un escáner en mi vida, cómo estoy delante de Dios. Quizás a lo mejor estoy peleando contra Dios, estoy riñendo contra Dios. Termino con el versículo 14, dice, pero todos los que son guiados por el Espíritu, dice ahí, si quieren leerlo conmigo, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y ahí le va un dicho: si usted es hijo del rey, hable el lenguaje de la corte. Tristemente a veces hablamos el lenguaje de Paquita, la del barrio, y todavía se nos salen malas palabras, pero decimos ser cristianos, decimos que amamos a Dios.
Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Punto número 4. El no querer soltar la espada es estar en contra de la voluntad de Dios. La espada de la carne, hermanos, nuestras conductas, palabras, sentimientos guardados. No sé si usted ha escuchado en las noticias, de repente lo mató por viejas rencillas. ¿Y qué es una vieja rencilla? Es una ofensa almacenada en el corazón, que cuando lo ve, me acuerdo que me hiciste esto. ¿Sabe cómo funciona en la vida del cristiano hoy en día? Lejos de venir a arreglar las cosas, lo voy a bloquear del Facebook y del WhatsApp, porque sabes que en la iglesia ni me saludó. Llegó bien amable con todos y a mí me barrió de pies arriba y no me habló. Y lo que hacemos es, lo voy a bloquear. ¿Qué mentalidad tan carnal? Inmadurez de no venir, oye, no me hablaste, ¿qué pasó contigo? ¿Qué onda? ¿Por qué no? ¿Qué te hice? ¿Cuánto te debo? Pero hoy en día funciona así. Te bloqueó del Facebook, te bloqueó del WhatsApp. ¿Acaso la Biblia dice eso? ¿No dice deja tu ofrenda y ves arregla tu vida con tu hermano? Deja de estar jugando a la infantilería, ves y arregla la situación con él. Vale más ganar a tu hermano. ¿Alguien está de acuerdo, hermano? Nuestros criterios, cuando están basados en la carne, se contraponen a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, y tomar el yelmo de la salvación, primeramente, y luego dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 18, orando en todo tiempo, no solamente los miércoles o cuando se acuerde de Dios o le está pasando algo malo. Porque el creyente sí es, amado hermano, tiempo de oración. No, la vida del creyente es una vida de oración. Me levanto en la mañana, muchas gracias Dios. Le pusieron su alimento ahí, aunque sea huevito con frijoles y tortillas recién hechas, es un alimento, dele gracias a Dios, es otra oración, está usted teniendo comunión con Dios, va a salir a trabajar, bendice mi salida, bendice mi entrada. Usted tiene que estar en constante comunión con Dios. Voy a hacer un ejercicio ahorita en este momento. ¿Cuántos quieren ir a la vida eterna? Los demás así que no voy a esperar a ver lo que es lo que dice. Pero es la ironía del creyente. Todos queremos ir a la vida eterna. ¿Cuál es el tiempo de la vida eterna? Es infinito. No hay principio y fin. Es una vida eterna. ¿Pero a qué vamos a la vida eterna? Pues la Biblia nos dice que vamos a estar platicando con el Rey de Reyes, alabándole, glorificándole, haciéndole tantas preguntas que a lo mejor aquí no se las pudimos hacer o no las puede contestar. En aquel día yo le voy a preguntar, Señor, ¿Adán tenía ombligo o no tenía? Porque no nació de mujer. Pero ¿cuál es la ironía del creyente? Que quiere pasar una eternidad con Dios, pero no quiere orar 10 minutos. Esa es la ironía del creyente. Quiere conocer a Dios, pero no quiere leer la palabra. Y ese es un problema grave, porque la única forma de conocer a Dios es a través de la palabra. Efesios 6:17 nos dice, toma el yelmo de la salvación. Debes estar convencido de que Dios es tu Salvador. Yo no puedo convencer a nadie si primero no estoy yo convencido. De ahí viene la palabra convicción. Toma el yelmo de la salvación. Luego dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No la debemos soltar. Versículo 18, la oración es fundamental en tu vida, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego agrega por ahí el apóstol, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los creyentes, por todos los santos. Y a veces, amado hermano, no es que esté haciendo comerciales, pero vemos las transmisiones de los miércoles, 5, 7 conectados, 8. Hacemos una fiesta, Víctor y yo y el pastor, cuando vemos 15, hermano. Ya yo pago la pizza, tú la coca, porque estamos emocionados que son muchos, cuando en realidad somos bastantes. ¿Y por qué a esta hora? Porque creemos que a esa hora ya están en casa, pueden ver la transmisión. Todo el que usa su espada herirá. Todos explotamos porque tenemos carácter. Todos tenemos carácter, algunos somos flemáticos, melancólicos, coléricos, sanguíneos. Todos tenemos un carácter y todos nos enojamos. Y la Biblia nos dice, nos enseña, no se ponga el sol, no dejes que el sol se meta, sin antes no arregles. Necesitas estar siempre contento, arreglar tu vida. Si te enojaste con alguien, oye, ahorita la tecnología corta distancias, ay, me enojé con él, pues márcale. Deja de bloquearlo y mejor márcale, te veo mañana y arreglamos porque no me gustó que nos despidiéramos así.
Hoy tantas facilidades que tenemos, pero preferimos dejárselo al tiempo. El tiempo no cura nada. Por eso surgen las viejas rencillas, lo que mencionaba hace rato. Nuestro disco duro, nuestro corazón almacena información y nos acordamos. Dice Marcos 14:47, hablando de la espada, pero uno de los que estaban ahí, Marcos tampoco se atreve a balconear a Pedro, sacando su espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Cuántas familias no se han destruido? ¿Cuántas familias no se destruyen porque están cargando espadas y se están usando? ¿Cuántos hijos no necesitan el apoyo de un padre, pero el padre prefiere otras cosas que estar con su hijo? No podemos vivir junto a Jesús con espadas listas para usarse. No pretendamos querer tener comunión con Dios si todavía sigo manejando un lenguaje grosero, si todavía sigo manejando vidas de pecado. No pretendamos que Dios se va a agradar de mi vida cuando Romanos dice, hey, cuidado, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, no practican las cosas de la carne. Necesitamos, amados hermanos, dejar que Dios pelee por mí y no querer yo pelear batallas espirituales con armas carnales. Necesitamos que Dios pelee por mí. Y si Dios pelea por mí, entonces yo tengo que entender que yo soy un hijo de Dios. Debo obedecer. La espada de nuestra vida es nuestro carácter. La espada de nuestra vida es nuestro carácter. ¿Cómo lo manejo? La misma cara que le presento aquí a los hermanos es la misma que le tengo que presentar a este hermano y la misma que le presento a Dios. Yo no puedo ir cambiándome una máscara. Esta es la de los Adame, esta es la de los Guevara y esta es tu máscara, Dios. Debe ser la misma. El problema es que muchas de las veces, hermano, nuestro carácter a veces no sabemos ni cómo llegarle porque no sabemos cómo viene. Y a veces se ve medio tristón, ¿no? El asunto. Y necesitamos entender algo, que si somos hijos de Dios, entonces comportémonos como hijos de Dios. La iglesia de Roma vivía esa situación. Estaba pasando una situación que de repente querían adaptarse a la forma de vivir del mundo. Y hoy nosotros queremos hacer eso también, es un medio ecuménico. Queremos cristianizar algunas cosas y no. Por eso Romanos 12:1, si quiere vaya conmigo, Romanos 12:1 nos exhorta el apóstol Pablo, hablando de la vida y el carácter del creyente, nos dice lo siguiente en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto con racionamiento, o sea, mi vida es una ofrenda a Dios. Y si tu vida es una ofrenda a Dios, Dios señalaba y juzgaba allá en Malaquías a los sacerdotes que presentaban el sacrificio erróneo, el sacrificio defectuoso. Por esa razón, yo debo entender que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo debo presentar sin mancha, sin arruga, porque es un culto con razonamiento. Yo razono que Dios es mi Salvador, por tal razón yo debo presentarme santo a Él. ¿Qué es la santidad? ¿Caminar en el aire? No. Cuando entiendes la santidad, te das cuenta que le tienes que ir restando cosas a tu vida. Es una resta. Si tengo problemas con la lengua, ya no las voy a decir, Señor. Si decías 10 palabras malas, mañana voy a decir 9. Y va a llegar el momento en que no vas a decir ninguna. Y le vas restando cosas malas a tu vida, a tal manera que vas a empezar a caminar en la perfecta voluntad del Señor. Eso es santidad, cuando tratas de imitar a Cristo. Hoy tenemos un problema con los jóvenes, tantos influencers en las redes sociales. Y los escucho platicar y uno habla como fulanito, el otro, y luego de repente quieren hacer hasta tutubers. Y suben su video 3 vistas, 4 vistas, digo, santo Dios. ¿Pero a qué se debe? Al gran impacto de la fuerte presión social de los youtubers, de los influencers. Pero nos dice Romanos 12:2 de la siguiente manera: no se conformen a este siglo. La palabra siglo no tiene que ver con el periodo o lapso de 100 años, sino más bien está hablando de mundo. No se conformen. La palabra conformar tiene que ver con adaptar. No se adapten a la forma de vivir de este mundo. ¿Y cómo vive este mundo? Podemos hacer una encuesta. Unos van a decir, viven en sus pasiones, viven en sus deleites. Bueno, es lo que está diciendo Pablo. Ustedes no deben de vivir así.
¿Cómo vive el mundo? Se la vive chismeando, se la viven ruñendo, viven haciendo esto, viven haciendo aquello. Y Pablo dice, pues no se adapten a esa forma de vivir. En ustedes debe haber una diferencia. Termina diciendo el apóstol, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo creo que aquí todos somos entendidos, hermano. Todos aquí tenemos nuestras neuronas funcionando al 1000%. Así que todos somos entendidos. Y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y cuando ésta está en acción, mi entendimiento, termina diciendo, voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos. La palabra transformar me gusta porque viene del vocablo metamorfos, que tiene que ver un proceso. Y esa es la vida en Cristo. Nuestra vida es un proceso. Entramos alguna vez por esta puerta siendo pecador y lo seguimos siendo, pero ahora arrepentidos. Porque salimos de este lugar y a veces pecamos con nuestras acciones, con nuestra conducta. Yo me refiero a los jóvenes, siempre les digo, el simple hecho que no honres a tus papás, que te pongan a lavar trastes y no lo hagas. Estás en desobediencia, estás deshonrando, y es un mandamiento muy marcado por Dios que dice, cuidado, aquel que deshonra a sus padres, la vida se te acorta, pero si los obedeces, la vida se te alarga. Y en los esposos, Pedro nos dice, cuidado, si tienes un conflicto con tu esposa, ni ores porque Dios no te va a escuchar. Y ese es el detalle. Cuando entendemos el razonamiento, el entendimiento, entendemos que hay una perfecta voluntad de parte de Dios. Ahora, a mí me llama la atención esto, amado. Necesitamos entender algo, pelear. Porque a veces uno dice, es que tú no sabes dónde yo vivo, mi familia, esto, aquello. Y nosotros siempre decimos en automático, no, déjaselo a Dios, déjaselo a Dios. Y es correcto. Pero el pastor compartió, ¿sabe qué día? Un versículo que a mí me llamó mucho la atención y me bendijo. Y no es que sea mi caso, pero de repente me cuestionaban eso. Cuando dice, con los perversos muéstrate rígido. Rígido, me volteé a ver a Chante porque él estaba atrás de mí y él lo mencionó. O sea, con el que es humilde, trátalo bien, todo. Pero si hay alguien que te confronta, muéstrate rígido también. Es lo que nos enseñaba el pastor. Yo le quiero decir, es saber usar nuestro temperamento. No explotar, dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo debo tratar, amado hermano? Porque en nuestro trabajo muchas de las veces tenemos roces con personas que no son creyentes. Y a veces como que nos queremos descolgar de la cruz. Como que se va la paloma del Espíritu Santo y desciende un sopilote. Y necesitamos entender algo. Saber nuestro temperamento, controlarlo. Quiero terminar, hermanos, con este ejemplo. Cuando en el pueblo de Israel estaba pasando una confrontación bien tremenda, hay un pueblo llamado los filisteos, del hebreo pelistins, que su significado es invasor, traducido al castellano es Palestina. Y sueltan a un gladiador, que la Biblia en Reina Valera nos dice un paladín, pero otras versiones populares lo menciona como un campeón. Y este campeón pues mide alrededor de 3 metros 30 centímetros, larguísimo, 3 yo. Y viene y confronta al pueblo de Israel. Y está diciéndoles, si ustedes son los siervos de Saúl, vengan y solamente quiero un hombre que venga a pelear conmigo. Muy confiado en sí mismo y en su propia justicia. Y de repente sale en escena un chamaquito, un muchacho, que la Biblia lo menciona como muy opuesto. Y mientras todo el pueblo de Israel está comiéndose las uñas, ¿qué vamos a hacer? Él dice, ¿qué le van a dar al que derriba a este gigante? No, pues mira, le van a quitar los impuestos. Mi papá siempre se anda quejando, la tenencia y que esto y que aquello. ¿Y qué más? No, pues le van a hacer esto y aquello. Y la hija del rey, yo mero peleó con él. Y cuando va a pelear, el rey Saúl le dice, no lo vas a poder vencer. Él ha sido un guerrero desde su juventud. O sea, míralo, mide 3 metros y medio. O sea, está grandísimo. Cuando estaba en el kinder, mató a su maestra. Pero que Dios está contigo. Y le da su espada y lo viste. Y David dice, no he andado con esto. Y se lo quita. Y dice un versículo que a mí me llamó la atención. Dice, versículo 40 del primer libro de Samuel 17. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo
y las puso en el saco pastoril. Esa palabra callado a mí me gustó, porque nosotros debemos entender que nuestra vida debe ser caminando con el callado. La palabra callado tiene que ver con sostener. Y nuestra vida debe ser así, que Dios es quien nos sostiene en todos los aspectos de la vida. ¿Cómo termina? Usted conoce la historia del pedradón que le dio David a Goliat y lo derribó. Pero a mí me llamó la atención eso, porque él prefiere, lejos de usar una espada que tal vez la presumía Saúl, él dice, no, yo prefiero ir con mi callado y con unas piedras. Tiempo después, David dice, en este momento no puedo usar esa espada. Pero tiempo después, él mismo expresa y dice, cuando llega a la ciudad de los sacerdotes, la ciudad de Nob, por allá en el capítulo 21 del primer libro de Samuel, y él dice, ¿no tienes aquí una espada o lanza? Y le dice el sacerdote Abiatar, sí, tengo la espada de Goliat. Ninguna como esa, dámela. ¿Sabes cuál es la gran diferencia de la primera a esta? La gran diferencia es que el sacerdote le dice, la espada del que tú venciste en el valle de Ela, la de Goliat, está detrás del efod. Y el efod es una vestidura sacerdotal. Lo que está diciendo, si la espada representa autoridad, la Biblia representa autoridad, tú la tienes que saber usar detrás del efod, detrás de tus tiempos de comunión con Dios, de tus tiempos de oración. Si no pasas tiempo con Dios, amado hermano, no va a haber efecto en la oración. Le pongo un ejemplo, los hijos de Ezeba, ahí en el libro de los Hechos, que eran exorcistas ambulantes, se ponían en el tianguis, endemoniados con 5 demonios, 5 pesos, y ya de mayor ya iba incrementando la cuenta. Pero le trajeron un endemoniado y empezaron a querer ahí y usaron una frase, en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, o sea, como el primo de un amigo. ¿Sabe qué dijo el endemoniado? Sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes no tienen autoridad. Es la gran diferencia, amado hermano, en los conflictos espirituales. Usted va a decir, no, yo no tengo problemas con endemoniados, pero el carácter, a veces parecemos endemoniados. O dígame si no su esposa alguna vez le ha dicho, te desconozco, Pedro Javier. ¿Por qué le dice eso? Porque se transforma, hermano. ¿Qué quiero mencionarle? La autoridad va de la mano de nuestros tiempos de comunión con Dios. Si no estamos orando, nuestra lengua, nuestro carácter, vamos a terminar usando espadas, mochando relaciones de amistad, haciendo tantas cosas, amado, cuando podemos vivir nuestra vida amándonos, como digo el Señor, los unos a los otros. Quiero terminar con este versículo, si me apoyas, Isaí, por favorcito. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29, si puede ir ahí. Ya llegó ahí para que todos lo tengamos. Efesios capítulo 4, versículo 29. El título que Reina Valera le da al principio de este capítulo es el llamado a la unidad. El llamado a la unidad. Y a mí me gusta este capítulo porque está muy espiritual, amado hermano. Nos enseña cómo vivir en una relación de comunidad, de sociedad, como somos nosotros. Llegó ahí, Efesios 4, 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es ahí donde usted tiene que hacerlo así. Lo iba a decir, pero mejor me callo. Sí, calladito se ve más bonito delante de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Porque se da cuenta que a veces alguien se sienta a platicar y de repente está rodeado de amigos, porque tiene una conversación interesante para la edificación de la gente. Ay, en serio, wow, están fascinados con la plática de alguien, porque a veces no se juntan con nosotros porque no tenemos una plática edificante, amado hermano. No tenemos una conversación edificante. ¿Qué termina diciendo el apóstol Pablo? Porque me gusta bastante lo que menciona aquí. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Desde el día que entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo nos puso un sello, pero de repente como que no lo vemos nosotros, no dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo. Versículo 31. Y léalo bien conmigo, para que ya deje de orar, Señor, quítame lo enojón, quítame lo chismoso, quítame. Y ahí el apóstol Pablo dice, no has entendido bien
Ponte los lentes esos de doble graduación para que puedas ver bien lo que dice ahí. ¿Y cómo termina diciendo el apóstol Pablo este capítulo 4? Dice, quítense. Eso quiere decir que lo tiene que hacer ¿quién? Lo tengo que hacer yo. Porque si hay alguien aparte de Dios que me conoce, soy yo mismo, hermano. Soy yo mismo. ¿Quién conoce mi carácter? Yo sé qué es lo que me enoja. Yo sé qué es lo que me hace explotar. Yo sé. Y yo tengo que controlarme. Yo tengo que quitar eso de mí. Dice el apóstol Pablo, quítense pues de vosotros toda amargura. Así que, pues ya lo vamos a ver sonriendo el próximo domingo. Va a ver. Versículo 31. No solamente se quite la amargura, sino también el enojo, la ira. Y si es gritón, pues también quítala. Aquí dice la gritería. Y luego termina diciendo las maledicencias y toda malicia, toda maldad que está en el corazón, quítela. Dice el versículo 32, con esto lo contrarrestamos. Antes, ser buenos los unos con otros. Qué precioso. Ser buenos los unos con otros. Misericordiosos, perdonándonos. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Padre, perdona vuestras ofensas como también nosotros intentamos. No, perdonamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la comunidad cristiana. Porque es un ejercicio de la vida. Hoy ofendo yo, mañana me ofenden. Así que viene el apóstol Pedro y le dice, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, son 70 veces 7, no las cuentes, es un ejercicio, es una vida. Hoy ofendes, mañana te ofendes, así te la vas a vivir. Así que tienes que ir practicando el perdón. Y nosotros, como lo mencioné, no lo practicamos, preferimos bloquear. Preferimos, ay, me cae bien mal, lo bloqueo. Ay, me mandó la solicitud, no lo acepto. Y yo creo que es tiempo, amada familia, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, como lo dice Romanos. Todos los que son guiados por el Espíritu son llamados hijos de Dios. Termina este versículo. Antes ser benignos unos con otros, ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo quiero ejercer mi justicia si Dios ejerce su justicia sobre mí? Así que yo no tengo por qué ejercer mi justicia, yo tengo que soltar la espada. Prefiero vivir con la espada del Evangelio, la palabra de Dios, que eso es la justicia de Dios, que ejercer mi propia justicia. Yo le invito a que se ponga de pie. Y usted se conoce, amado hermano, no tiene que haber un llamado ni venir acá, usted se conoce ahí. Usted identifica qué es lo que está en su vida y que está estorbando en su relación con Dios. Usted lo identifica. Pero Romanos es muy categórico, muy enfático cuando dice que aquellos que se conducen en la carne, y cuando hablamos de la carne es todo lo relacionado que está hablando Gálatas. Los frutos de la carne manifiestos son, usted se conoce, usted sabe qué es lo que está estorbando su relación. Y a lo mejor dice, pero ¿y eso qué gano? ¿Qué ganas? Ganas una relación con Dios, que te empieces a amistar con Dios, a tener comunión con Dios, porque la vida del creyente es una vida de comunión con Dios. No es un tiempo de oración, es una vida de oración. Siempre estar en constante plática con el Señor. Usted se conoce. Pablo nos invita y nos dice, quítense. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. Yo lo tengo que hacer. Porque Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Cuál fue? Perdonarme en la cruz del Calvario. Y lo que me corresponde a mí es moldear mi carácter y darle oportunidad al Espíritu Santo que Él obre en mi vida. Si ha ofendido a su propia familia, bueno, póngase cuentas con Dios y después pídale perdón a su familia. Si se ha enemistado con alguien, pídale perdón a Dios y luego ya pídale perdón con quien se enemistó. Así funciona la reconciliación. Me reconcilio con Dios, me reconcilio conmigo y luego ya voy y pido perdón a aquel que ofendí. Así funciona la reconciliación. No es bloqueando y no es eliminándolo de mi lista de amigos, es pidiendo perdón. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias porque tu carácter, Señor, lo plantas en nuestra vida. No queremos ser nosotros, sino queremos ser, Señor, hombres y mujeres, jóvenes, guiados por tu Espíritu Santo. No queremos andar conforme a la carne, porque sabemos que eso conduce a la muerte. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo, porque eso da vida, da esperanza.
Porque sabemos que un día vamos a llegar delante de ti, Señor, y no queremos, Padre, ser juzgados por las obras malas, sino, Señor, ser juzgados por todo lo bueno que hicimos en esta tierra. Señor, danos de nuevo, danos palabra para poder pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Danos, Señor, el valor de poder enfrentar, Padre, mis responsabilidades de lo que he hablado y lo que no he hablado, porque a veces, Padre, con el pensamiento he pecado en contra de mi prójimo. Señor, te doy gracias en esta hora, y como lo dice Efesios, Padre, ayúdanos para que podamos quitar de nuestra vida el enojo, la amargura, Señor, toda la maledicencia, las malas palabras, el chisme, el argüende, Señor, toda la murmuración, que podamos vivir como Romano nos lo enseña, Padre, ser guiados por el Espíritu Santo y creer lo que la palabra dice, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. En el nombre glorioso del Padre, amén. Porque revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Levanta tus manos y dile al Señor: revísteme de tu santidad,